Ampallamos a Muñequita Mili, a Florcita, en Real Plaza, acá en Juliaca. ¿Cómo estás, amiguita? Un saludo para Full Ritmo. ¿Cómo está, don Julián? Bueno, un saludo muy especial para nuestros amigos de Full Ritmo, los seguidores de Full Ritmo. Y bueno, agradecer a su persona por el gran apoyo que nos brinda, a todas las personas que también siempre nos están apoyándonos. Y bueno, están ahí al tanto de nosotros. Claro, este año, como estábamos hablando fuera de cámaras, ha sido un año de mucho trabajo acá en Perú, sobre todo, ¿no? Gracias a Dios, sí, estamos ahora trabajando por Perú. Te cuento que estábamos el 13 estuvimos con la gente de Lircay, Huancavelica. El 13 de mayo, para el Día de la Madre. Estuvimos todo un éxito, ¿verdad? Claro, sí he visto, me has enseñado un video ahí que bastante gente. Regresamos muy felices, estar contentos, ¿no? Con la acogida y con el respaldo del público. Y parece mentira, el primer año del 2017 lo hiciste en Arequipa. Así, Increíble, ¿no? Pues claro, y quizá por eso ya este año vas a estar... del año, ¿Sí? sí. ¿Te acuerdas? El año nuevo en Arequipa, dejando el año nuevo también que nos fue muy bien. Y bueno, no, como siempre agradecidos al público también, pues Bolivia, todo. Fiestas Patrias también vas a estar en Lima y en Huancayo, me parece. Están ahí viendo, Hermógenes de Guamán está viendo la fecha. Estamos coordinando todo eso todavía. Mis papás están viendo todo eso. Pero sí, estamos en Fiestas Patrias, estamos en Lima o ya en todos esos lugares. Hablando ya de Florcita, de tu persona. Y nos dijeron que nos vayamos de Real Plaza, por eso estamos acá. Eso tiene que enterarse todo el Perú, ¿no, muñequita? Claro. Qué imposible, qué muñequita Emilia que la saquen de Real Plaza, no es posible, pues, por favor. Hablando, pues, muñequita, seguimos con la entrevista, ¿no? Vamos, entonces. ¿Ya cuántos, ya 18 años tienes? No, todavía. Todavía no cumples 18. Falta un poco. Estoy con los 16. 16. Rumbo a los 17. En diciembre cumplo 17 años. Ya. Muñequita, ¿y tu ropa dónde lo compras? ¿Acá en Real Plaza o te vas me dijiste? A ver, yo compro en todos lados. En todos lados, en el mercado Tupamar, en Moquegua. Donde me guste. Ya. ¿Y cómo haces con los estudios, mamá? Este año se supone que debes terminar tu secundaria. Sí, como le contaba, Ya. estamos hablando yo estoy estudiando, estoy en quinto grado de secundaria. ¿Quinto grado de secundaria? Y aparte del colegio tengo profesores particulares en mi casa. Ya. Entonces estoy preparándome y aprovecho los tiempos libres que tengo para poder estudiar en mi casa, ¿no? Ya. Y poder igualarme los días que me falto, los días que no estoy yendo al colegio por viajar. Por el trabajo artístico, ¿no? Porque tú has iniciado desde los 6 años, ya estabas cantando. Ya cantaba. Tu primera grabación fue A los 11. 11 años, con los temas de tu hermano. Sí, mi hermano, y covers ¿Cómo? también que hemos grabado. Ya. Floricielo, Ya, también. El tema Ya no seré más tu pañuelito. ya. Sí. Y bueno, hay muchos temas más, ¿no? Y así poco a poco ya ahora estamos, le cuento, también estamos ya preparando nuevas primicias. Nuevas primicias. Para poder lanzar ya de acá de unos 2 meses será, porque el video también aún no lo hemos empezado. Ya. Pero ya estamos ya ahí dándole con todo. Con mucho cariño. Este tema cervecita, qué fuerte, se ha metido en Lima sobre todo, ¿no? Es un tema nuevo, ¿no? Sí, también un tema dedicado para todos esos corazones sufridos. ¿Como tu corazón? No. No, todavía. Todavía no sube el corazón, porque muchos se preguntan, y esa es una pregunta de cajón, el corazón de Muñequita está Todavía. libre, está intacto Hay mucho amor, pero por el público. por el público. Ajá, por el público, por la música, por el canto, por mis sueños, bueno. Claro, es una barbaridad de seguidores que tienes, ¿no? En Bolivia, en Perú. Gracias a Dios hay mucha gente que me apoya, Claro. muchos fans, sobre todo, y de verdad estoy muy agradecida yo a todo el público de Bolivia, de Perú, Chile, Argentina, Brasil, que siempre está respaldándome, siempre me espera, ¿no? En Bolivia Ya. hay muchos fans que me quieren bastante y de verdad yo estoy muy agradecida hacia ellos. Mira, y aparte de la música, ¿qué te gustaría hacer ya como una profesional, como unas...
Estoy aún pensándolo todavía, pero voy a hacer una carrera que sea conveniente, ¿no? Como claro. para mí. Bueno, también me gusta viajar. Viajera, te has vuelto una artista Yo viajera. disfruto de los viajes. No te cansas todavía, No, no me estás canso joven todavía, todavía, me pero canso. más. ¿Ah? Disfruto de los viajes que estoy haciendo. Podría ser turismo o ya voy a ver. Turismo sobre todo, ¿no? Idiomas, estás estudiando bastante inglés, algo así por ahí. Bueno, estoy en esto. Voy a cantar en inglés. Ya, amiga, entonces yo me pongo nervioso delante de muñequita Milly, ¿no? El 14 de agosto es aniversario de Arequipa. Claro, Ya está fijo ya. Confirmado. Confirmado, con Fundo. En Arequipa. Claro, Arequipa, ¿no? Fundo Cabrería, sí. Estamos en Arequipa, en el aniversario de Arequipa. Ya. Y ahí pues. Y bueno, invitar también a todas las personas que van a ver esta pequeña entrevista. Que este 14 De agosto estaremos con la gente linda de Arequipa. Y fiestas patrias en Lima En Lima. y posiblemente en Huancayo. En Huancayo. Ya lo está confirmando en estos días Ya está Star confirmado Producciones. las fechas y todo. Claro que sí, un saludo también para don Hermógenes. Claro, hace poco ha sido su cumpleaños, ¿no? Su cumpleaños. Bueno. También mandarle un saludo muy especial de mi parte. También es su aniversario, que ha sido todo un éxito. Claro. Y bueno, un saludo para Star Producciones en Lima, Perú, con mi amiga Mili. Y bueno, agradecer también a su persona, don Julián, y a todos los seguidores de Full Ritmo. Gracias por el gran apoyo que nos brindan. Gracias, amiga, y que sigan los éxitos.